acompañan Francisco Polo, Alto Comisionado para España, Nación Emprendedora. Es el órgano de la Presidencia del Gobierno encargado de impulsar la estrategia para hacer de España una nación emprendedora. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, entidad fundada en el 2017, entidad privada, para representar a las startups valencianas y referente del ecosistema. Y las cifras actualmente cuentan con más de 250 socios y unos 25 partners. Miguel Martín, representante del ecosistema de Andalucía, bienvenido, inversor y miembro del Foro Mundial de Business Angels, el World Business Angels Investment Forum, y nos acompaña desde Euskadi Idoia Iturbe, emprendedora e inversora en startups digitales. Idoia es cofundadora y directora de Coven Group, es un venture de inversión del País Vasco en fases early stage, y del Coven Club, que es un club vasco de Business Angels. Nos gusta mucho hablar de rankings y de listas. Buenos días. Pero yo creo que el hecho de aparecer en rankings y listas a veces es una cuestión de tiempo también y de haber empezado antes, hace 20 o 10 años. Y por lo general, cuando se plantea un debate desde el punto de vista territorial, por lo general hablamos desde el punto de vista de competencias, de comparaciones con ciudades, indicadores, ecosistemas. A mí me gustaría que hoy justamente hiciéramos lo contrario, que compartiéramos las recetas, porque creo que no solo existe una receta, sino que hay muchas recetas, los referentes, los modelos de estos territorios, de estos ecosistemas, de estos hubs, con el objetivo de aprender y de sumar estrategias. Empezamos, si te parece, Francisco, empezamos contigo para tener un poco el que es la foto o la radiografía del que es este ecosistema de startups de España, un poco las cifras y las dimensiones o la estrategia que tenemos. Bueno, pues justo decías, ¿no?, la necesidad de sumar estrategias, y creo que lo que todos sabíamos que nos faltaba en nuestro país era una estrategia de país. Es lo primero que hemos puesto en marcha. En primer lugar, en el año 2020 hemos puesto en marcha este alto comisionado, que, como decías, es un órgano en la presidencia del Gobierno que por primera vez consigue hacer de manera transversal esa organización que necesitamos con todos los ministerios y con cualquier entidad pública que haya en el Gobierno. Segundo, y esto es tremendamente importante, y mencionando lo de las estrategias, el poner encima de la mesa por fin una estrategia de país, que es la Estrategia España Nación Emprendedora. Y ahí, y tratando la cuestión de la vertebración territorial, nosotros hemos estructurado la estrategia con forma de pirámide, donde en la punta de la pirámide ubicamos al sector del emprendimiento innovador, al ecosistema. Y ahí sabemos que no es un solo ecosistema, sino que hay varios ecosistemas. Evidentemente empezamos por Barcelona y por Madrid, pero enseguida está Valencia, el País Vasco, Andalucía, pero también Baleares, Canarias y otras tantas áreas, incluso mucho más concretas, que están sumando muchísimo, ¿no?, a ese ecosistema. En segundo lugar, no nos queremos quedar ahí, ¿no?, porque siempre pensamos, bueno, referencias, ¿no?, y piensan, uno de los que te vienen es Israel o Estonia, países muy pequeños. La principal ventaja competitiva que tenemos con estos pequeños países, pero tremendamente potentes, es que España es un país grande, con lo cual en la parte media de la pirámide hemos ubicado los diferentes sectores tractores de nuestra economía, cosa que no tienen muchos pequeños países, porque nosotros tenemos un sandbox, que es nuestro país, que nos permite demostrar cosas que en otros no pueden, y podemos traccionar nuestras startups, generar círculos virtuosos con las grandes empresas que, por ejemplo, ya están internacionalizadas para solventar alguna de los retos que tenemos en el sector del emprendimiento innovador. Y en la base del modelo, y aquí sí que entramos a hablar directamente de la cuestión territorial, buscamos un modelo propio de un país europeo. No queremos imitar otros ecosistemas, sino que hablamos de comprometernos con cerrar 4 grandes brechas, que son la brecha de género, la brecha socioeconómica, la brecha generacional y la brecha territorial. Y esto, que en muchas ocasiones se habla como un problema, el de vertebrar el territorio, nosotros lo vemos como una gran ventaja. Hablabas de que todavía falta mucho trabajo para que podamos aparecer en rankings internacionales, pero, por ejemplo, uno que me gusta mencionar es el ranking de Startup Blink, donde hemos conseguido pasar de la 10ª a la 9ª posición como país más atractivo para el emprendimiento en el mundo, porque es un ranking que se realiza sumando la potencia de diferentes ciudades. Contábamos con las conocidas como Barcelona, Madrid, Valencia,
Y en el último año se han sumado hasta 5 nuevas ciudades a lo largo y ancho del territorio, que ha incrementado la propuesta de valor de nuestro país como lugar atractivo para el emprendimiento, ¿no? Esa estrategia, ahí es fundamental el tener presente la cuestión territorial. Y luego decía que tenemos una parte institucional, que es el alto comisionado, tenemos por fin una estrategia de país y tercero, todo esto se tiene que hacer con dinero también, ¿no? Bueno, pues desde el alto comisionado hemos trabajado muchísimo para que el emprendimiento tenga voz propia dentro del plan de recuperación. Hemos conseguido que todo un componente del plan de recuperación, el componente 13, vaya en torno al emprendimiento y al emprendimiento innovador y a esta estrategia España Nación Emprendedora, y hemos conseguido ubicar 4.200 millones para el emprendimiento innovador. Y no nos hemos quedado solamente ahí, que es una cifra histórica, nunca hemos tenido unos presupuestos de esa dimensión, sino que hemos trabajado para que los diferentes ministerios también tengan partidas. Y ahí el año pasado conseguimos, en este presupuesto vigente, el de este año, había 1.800 millones y para el presupuesto del año que viene hemos incrementado el presupuesto en un 57%. Es decir, que estamos hablando de una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar y para aprovecharla hay que contar con todo el mundo, con todos los territorios. Hablaremos luego de la colaboración público-privada y del respaldo político y de las administraciones. Antes, Nacho, ¿nos puedes presentar un poco el que es el ecosistema de Valencia? En 3 semanas tenéis el Valencia Digital Summit. Sí, efectivamente, el día 15 y 16 de diciembre vamos a celebrar lo que es ya la 4ª edición del Valencia Digital Summit. Y bueno, iba a ser una oportunidad de poder compartir con todos vosotros, ¿no? Muchos vais a participar, mucha de la gente que ha estado por aquí sentada ya esta mañana, que podáis participar y conocer un poco lo que es nuestro ecosistema y sobre todo pues cómo lo estamos tratando de abrir al mundo, porque al final esto es una obviedad, ¿no? Que no estamos en una competición nacional, de hecho no estamos ni siquiera en una competición, sino simplemente que en esta globalización, en esta aldea global que ahora mismo es todo el mundo, pues cualquier persona se puede establecer en cualquier ciudad del mundo para trabajar o para desarrollar su negocio y por qué no, en nuestras ciudades que tenemos en España pues son más que buenas candidatas para ello. Bueno, nosotros en el ecosistema valenciano lo que hemos tratado desde el principio es ir juntos, ir unidos. Es verdad que somos pequeños en cuanto a cifras, pero somos grandes en otra serie de valores, ¿no? Y como tú lo decías, no es un tema siempre de estar comparándose, sino ver un poco cómo va progresando cada una de las ciudades, en este caso, que se quieren desarrollar como ecosistema, como es la nuestra. Y ahí estamos más que contentos, que ahora mismo tenemos censadas más de 1.000 startups en toda la Comunidad Valenciana. Y tratamos de, junto con nuestras aceleradoras, que quizás sea uno de los puntos fuertes de los que destaca Valencia, ¿no? Tenemos a Lanzadera, que los tenemos también por aquí hoy, tenemos a GoHub, a Demium, a Insomnia, ¿no? y algunas otras que al final nos ayudan a desarrollarnos como ecosistema y sobre todo yo creo que una de las claves es esta, es la de ir juntos, tener claro hacia dónde queremos ir y no copiar exactamente ningún otro modelo, o sea, tener nuestro propio modelo. Lo decía hace un momento Paco, cada territorio tiene sus características. Nosotros tenemos una serie de industrias que en nuestro territorio han sido potentes y han sido líderes a nivel mundial a nivel de exportación. ¿Cuáles serían estos sectores para...? A nivel tradicional, a nivel tradicional tenemos claramente destacados la cerámica, el calzado, el agroalimentario, el juguete. O sea, tenemos muchas industrias que venían o que han sido punteras en revoluciones anteriores y nosotros lo que estamos tratando con las startups y con muchos programas de innovación corporativa, muchos programas al final que juntan o que mezclan los dos mundos, el tradicional con el innovador y con las startups, estamos tratando de ayudarles a seguir avanzando hacia el siguiente nivel. Ahora quizás puede estar destacando más el tema de salud, tenemos ahí grandes centros de investigación y universidades, también el tema del turismo, no sé, al final no destacamos especialmente por un solo sector, sino que estamos bastante distribuidos con diferentes tipos de sectores. Y, cuando dices que vamos todos juntos...
¿Quién es Todos Juntos? Pues es literalmente como ecosistema. La gente que nos ha ido viendo, ¿no? Porque hemos estado en Slash, en Web Summit y en otros eventos internacionales, pero en España también vamos a South Summit, vamos al 4 Years From Now, a los lugares donde hay espacio expositivo, pues vamos juntos literalmente. Tenemos un stand en el cual estamos las diferentes entidades y organizaciones que representamos al ecosistema y nuestras propias startups. Entonces estamos con las startups de Lanzadera, están con las startups de Insomnia, están con las de Demium, o sea, estamos juntos y es una forma también de darnos a conocer con una marca, bajo una marca paraguas, que en este caso es Startup Valencia o el emprendimiento startup en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Miguel Martín, representante del ecosistema de Andalucía, inversor y muy conectado también a nivel internacional. Yo hice el ejercicio de buscar en Google Málaga Startups, Valencia Startups, Euskadi País Vasco Startups. Cuando puse Málaga Startups, el primer resultado en Google era un artículo que decía Málaga, el Silicon Valley español, 15 startups que te pueden convencer de ello. Me llamó mucho la atención, la verdad, porque desconocía la dimensión que está cogiendo Málaga, que no sé si es una dimensión que reciente, que es desde hace 1 año, 2 años, pero si nos puedes explicar un poco o argumentar este titular, que es el primer titular que te da Google cuando buscas Málaga Startups. Bueno, lo primero es que encantado de estar aquí con vosotros y agradecer a The Barcelona por la invitación. Sí que es verdad de que en Andalucía será un caso un poco particular de que hay 2 polos, digamos, o 2 hubs, como pueden ser Málaga y Sevilla, aparte de, obviamente, el resto de provincias, y al final es la región más poblada de España, con 8,5 millones que quizá hay países de Europa que no llegan a esa cifra, ¿no? En el caso concretamente de Málaga, que creo que realmente están haciendo las cosas muy bien. Este año, en los últimos 6 meses, Google ha anunciado que invierte $600 millones en un centro global de ciberseguridad. Y perdona que haga un inciso ahí, y la razón es que básicamente adquirieron una startup malagueña, Virus Total, intentaron convencer al equipo para salir de Málaga, el equipo dijo no way, que vivimos muy bien aquí, trabajamos a nivel de excelencia, a nivel internacional, y convencieron a Google para que montaran centro de ciberseguridad uno de los centros que tendrán a nivel mundial en Málaga, ¿no? Y ahí en esa paradoja encuentras un poco la gran fortaleza de Málaga. Es decir, es una ciudad que ha encontrado un equilibrio entre lo que es la calidad de vida, unas excelentes infraestructuras, y no solamente de comunicaciones, sino también de tecnología. El Parque Tecnológico de Andalucía, que ahora se ha renombrado como Málaga Technology Park, y donde ya estaban empresas como Oracle, Fujitsu, Accenture, Vodafone, que tenían centros de desarrollo que quizás no eran muy conocidos, pero que estaban allí. Y luego han empezado a crecer una serie de startups de primer nivel, como Virus Total, FreePic, que hace un par de años fue adquirida por un fondo sueco por una cantidad que no es conocida, pero se sabe que es una cantidad bastante importante, varios cientos de millones de euros. Up2Town, BeSoccer, hay una serie de empresas que lo están haciendo muy bien allí. Y luego, aparte, empresas internacionales que, sobre todo en los últimos meses, han anunciado grandes inversiones en Málaga. Globant, que ha abierto hace escasamente un par de meses el primer centro europeo de inteligencia artificial, siendo una de las principales consultoras tecnológicas de América Latina. Vodafone, Decra, y podríamos seguir, ¿no? Entonces, personalmente creo que Málaga tiene las condiciones para tanto, como puede ser el caso de Valencia, como puede ser el caso de Barcelona, para jugar una baza que es todo lo que es la simbología de la calidad de vida, el clima mediterráneo, porque al final yo he estado trabajando en bastantes países, me he especializado un poco en hacer de puente entre el ecosistema local, regional y iniciativas internacionales, y esa es una gran baza que deberíamos aprovechar mucho más de lo que ya lo aprovechamos. Entonces, ¿a qué te refieres que deberíamos aprovecharlo mucho más? Yo creo que lo que yo vivo en Málaga es que hay un ambiente súper cosmopolita. Alrededor del 30-40% de las startups que se están creando en Málaga ya desde hace varios años tienen como mínimo un fundador extranjero. Y obviamente vienen a Málaga porque o podrían ir a Valencia, o podrían ir a Barcelona, o podrían ir a Baleares, o podrían ir a Canarias,
porque para un finlandés, o los casos que yo conozco más en Europa del Este, Polonia, Ucrania, entre programar a menos 20 grados y siendo de noche a las 2 de la tarde en invierno y programar con 20 grados y mirando el mar en cualquiera de estas ciudades que hemos dicho, creo que no hay color. Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad que, sobre todo después del COVID, es todavía más importante porque el talento empieza a decidir dónde quiere trabajar. El talento, digamos, de deep tech, el talento realmente que es difícil de encontrar y difícil de retener. Y ahí debemos jugar esa baza para que en vez de ganar 10.000 o 20.000 dólares más, llegadas a ciertas cifras no tiene tanta importancia. Lo que empieza a tener importancia es ese equilibrio entre, digamos, calidad de vida y potencial profesional, ¿no? Aparte de eso, la verdad es que, bueno, en los últimos años también ha habido una serie de iniciativas por parte de las administraciones públicas muy interesantes, desde el lanzamiento de algunos fondos de coinversión con la iniciativa privada para, digamos, alrededor de 150 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Iniciativas como la que estaba comentando Nacho, de empezar a acompañar a las startups en eventos internacionales como puede ser World Summit, o eventos nacionales de referencia como puede ser 4 Years From Now o South Summit. Yo, por ejemplo, he llevado al Congreso Mundial de Business Angel en Estambul las 2 mayores delegaciones de todos los países participantes en un evento de 80 países, tanto en 2019 como en 2020, con delegaciones montadas tanto con ICES como con Extenda de Andalucía, y se consiguieron pues varias inversiones para startups que tuvieron presencia allí. Conectamos con Idoia, que está en el País Vasco. Idoia, ¿nos oyes bien? Sí, os oigo, ¿me oís? Perfecto. Si nos puedes hacer una breve introducción de cuál es el ecosistema, el modelo. Yo tengo la sensación de que el País Vasco es uno de esos territorios donde comentaba Nacho, ¿no? de que esos sí que van todos juntos, ¿no? Instituciones, empresas, universidades, y que tienen muy clara la estrategia. Sí, yo creo que a nivel general es verdad que, un poco por diferenciarnos con lo que habéis comentado respecto a esa atracción de lo que podría ser el ecosistema vasco, es verdad que no podemos competir con el clima mediterráneo, eso lo tenemos claro, pero sí que creemos que es un territorio que tiene una gran tradición industrial, ¿no? El emprendimiento está en el ADN del empresario vasco, ¿no? Otra cosa es que quizás se haya visto con un perfil muchísimo más industrial, ¿no? Como he comentado, donde los sectores principales en los que se está desarrollando y se está dando toda esa unión del ecosistema pues son proyectos de Industria 4.0, IoT, ciberseguridad también, biotech, ¿no? Ahí con un foco sobre todo en la parte guipuzcoana, foodtech, es decir, hay muchos sectores que están siendo tractores en la economía, ligados, como tú bien has dicho, Laia, ¿no? A esa colaboración muy clusterizada, porque yo creo que la mentalidad de clúster ha venido muy marcada en el desarrollo económico del País Vasco, ¿no? Y el clúster justamente traía eso, esa colaboración público-privada a nivel talento, universidades, centros tecnológicos, etcétera. Hay un apoyo no solamente en iniciativas a nivel subvenciones, etcétera, sino también en fondos y el propio capital de riesgo del Gobierno vasco, las propias diputaciones después con centros y aceleradoras, además de las iniciativas privadas, ¿no? Yo lo que creo que sí que nos pasa muchas veces aquí en el País Vasco es que hacemos más de lo que se da a conocer, ¿no? Quizás nos falta esa parte de visibilidad, de dar o de comunicar los casos de éxito que ha habido a lo largo de la historia y recientemente también, ¿no? Se dan, muchas veces hay deals o exits que vemos aquí en el ecosistema a nivel interno, ¿no? Que quizás no tienen una repercusión a nivel nacional y aún menos a nivel internacional. Y yo creo que, sobre todo en esa parte de proyectos de startup más digitales, esa falta de visibilidad afecta a que, pues por un lado, seamos un ecosistema conocido a la hora de hacer una atracción de capital internacional, también a la hora de atraer talento, ¿no? Que se unan las startups, y también por el punto de vista un poco de
personas que quieren emprender. Aquí hay un gran talento, pero somos conscientes de que la situación o las condiciones económicas son muy pues positivas, digamos, ¿no? Entonces no hay quizás esa necesidad de emprender y generar esa cultura del emprendimiento últimamente. Entonces yo creo que esa sería un poco la radiografía actual del País Vasco. Nos queda muy poco tiempo, la verdad, nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría tratar un poco el que es el modelo que queremos. Antes mencionabas un modelo europeo. No sé si es un modelo, supongo que sí, en el que existe la colaboración público-privada. ¿En qué fase tiene que entrar la iniciativa privada? ¿En qué fase, no sé si es más en la inicial, tiene que haber el soporte público? ¿Tenemos inversores en todas las fases de las startups o tenemos que ir combinando con esta iniciativa privada, con los mecenas? Hablábamos antes de Lanzadera como un super caso de éxito. ¿Qué modelo queremos para nosotros? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener clara es que no queremos ser el Silicon Valley del sur de Europa, ¿no? Porque si vas mirando los referentes internacionales, pueden ser referentes en algunos aspectos, pero no lo son en otros. Por ejemplo, cuando, por lo menos, quienes hemos estado en Silicon Valley, sabes perfectamente que se pueden cobrar muy buenos sueldos, pero se cobran muy buenos sueldos porque no tienes una seguridad, una sanidad pública, tienes que pagarla por tu cuenta, no tienes, de hecho, ni siquiera tienes colegios, porque no hay espacio para poder llevar a los niños, no tienes médicos y de hecho se está dando todo un fenómeno de despoblación del núcleo urbano, en este caso de San Francisco, ¿no? Y muchas tensiones por la parte social, ¿no? Entonces tampoco no queremos ser ese Silicon Valley. Queremos ser, como decimos desde el alto comisionado, la nación emprendedora con mayor impacto social de la historia, porque ese es el modelo. ¿Qué porcentaje de startups tienen que tener un impacto social? No sé si tenemos alguna cifra. Como emprendedor social te diría que mi aspiración sería que todas, ¿no? Pero fíjate que en la estrategia que estamos planteando como país buscamos que todas las startups, aunque no lo hayan pensado en su inicio, busquen esa manera de tener impacto social. Por eso de la forma de pirámide, es decir, en la parte de arriba de la pirámide lo que queremos hacer es resolver 4 grandes retos, que son los retos que tiene España, que son el reto de la maduración de la inversión. Tenemos inversión para la fase inicial, no tenemos suficiente inversión para la fase de escalado y por eso ahí hemos lanzado iniciativas como el fondo NextTech, que va a reunir por primera vez 4.000 millones para las fases de escalado de las empresas españolas, para que no tengamos que ir a buscar esa financiación fuera. Segundo, el talento. Sabemos que somos capaces de desarrollar el talento. Tenemos muy buenas universidades distribuidas por toda España, pero no hemos sido capaces en las últimas crisis de retener y atraer ese talento y por eso tan importante, por ejemplo, esa ley de startups que tiene que reformar la figura jurídica de las stock options para que sean una herramienta útil para la atracción y retención del talento. Tercero, la escalabilidad. Tenemos que conseguir no muchas startups, que ya lo tenemos, necesitamos en realidad un porcentaje mayor de scale-ups. ¿Por qué? Y esto lo sabemos por la crisis económica del COVID. Las empresas grandes son las que mejor resisten a las crisis económicas. De hecho, sabemos ya que de todas las empresas grandes que tenemos en nuestro país, ninguna perdió empleados durante la fase de COVID, sino que sumaron 80.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Y cuarto reto, lo que siempre hablamos de la parte pública. Tenemos que hacer de la administración pública lo que llamamos una administración pública emprendedora. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, es difícil, pero si no, no estaríamos aquí. Primero, remover barreras. Segundo, generar marcos jurídicos favorables, como los que hemos mencionado aquí. Y tercero, y que está ligado a lo que tú decías, realizar las inversiones por parte de lo público que ni el más arriesgado de fondos de capital riesgo llevaría a cabo. ¿Y cuál sería un ejemplo de esto? El plan de recuperación o esos grandes proyectos tractores que estamos poniendo en marcha. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que tener una visión clara de cuál es la función de lo público. La función de lo público es no entrar en aquello donde ya existe iniciativa privada, entrar en colaboración público-privada donde es necesario acelerar según qué cambios y, eso sí, realizar inversiones a fondo perdido en aquello en lo que ni el más arriesgado, como decía, de los inversores privados se metería. Por ejemplo, en la transformación o en el posicionamiento de España como una nación emprendedora. Yo creo que es importante que siempre que seamos conscientes del gran valor que
que tenemos como país, de lo que hacemos desde las diferentes regiones y de los diferentes ecosistemas, para que tengamos la autoestima o el amor propio suficiente para ser conscientes de que podemos articular un modelo propio. De hecho, lo tenemos articulado ahora sobre esta estrategia España Nación Emprendedora, y que lo que hay que hacer es empezar a construirlo todos juntos para dentro de 10 años, en el año 2030, podamos contarle al mundo que estamos aquí y que tenemos un modelo propio, que es el de la nación emprendedora, como decía, de mayor impacto social de la historia. Gracias. Muy breve, ¿crees que, Nacho, que llegaremos a 2030 con estos objetivos? Bueno, sí, yo remarcaría un poco que está claro que esto es un tema de retención en primer lugar, ¿no? Y en otro lugar de atracción de talento, ¿no? Y que una cosa va a llevar a la otra. Si conseguimos retener el talento y atraer el de fuera, el mejor, pues irán creciendo los ecosistemas y irá viniendo el inversor. Y desde el punto de vista de la colaboración con lo público, pues bueno, llevamos ya un tiempo trabajando también y efectivamente reforzar lo que ya existe y es bueno, ¿vale? Estamos hablando de ENISA, estamos hablando de ICO, y sobre todo el tema al final de que en esta competición que decimos, pues bueno, tenemos una desventaja competitiva muy grande con el tema de la regulación, en este caso laboral, de las stock options, también temas fiscales, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí sí que hay un pequeño gap que tenemos que cubrir porque para nosotros nos cuesta mucho, a pesar de los altos índices de calidad de vida que tenemos y de seguridad y de muchísimos aspectos muy buenos que tenemos en todo el territorio español, nos penaliza muchísimo con respecto a países como Portugal, Francia, Reino Unido y otros también tampoco muy lejanos, que a nivel fiscal y a nivel regulatorio lo han conseguido. Nosotros creemos y estamos trabajando juntos para conseguirlo. Es complejo porque requiere diferentes ministerios que se pongan de acuerdo y que de verdad apuesten por esto, pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo y tenemos aliados dentro dentro del sistema que nos están ayudando a escalar estas posiciones y ser un poquito más competitivos. Miguel, tú que tienes una visión igual más internacional y aquí sé que ya terminaríamos con las intervenciones. Sí, bueno, coincido mucho de lo que ha comentado Nacho y simplemente comentar una cosa. En los últimos 3 meses he recibido no menos de 10 llamadas de emprendedores y empresarios de América Latina, sobre todo en países que, digamos, están teniendo ahora mismo cambios políticos hacia posiciones quizá un poco más inestables, que están pensando en instalarse en España. Para mí la sorpresa ha sido que anteriormente había ocurrido esto en menor número, pero siempre me habían preguntado para instalarse en Madrid, en Barcelona. Ahora, recientemente, más de la mitad me han preguntado para instalarse en sitios como Valencia o como Málaga. Es decir, creo que hay una gran oportunidad para convertir España en una entrada, digamos, de todo lo que es la comunidad global de hispanohablante de 600 millones de personas. Y un último detalle, y aprovechar ubicaciones como la Costa del Sol, Marbella, Mallorca o Canarias, donde se viven cientos de miles de expatriados, muchos de ellos con un alto poder adquisitivo, que están, algunos de ellos, digamos, un poco de retirada y que en vez de querer jugar al golf durante 7 días a la semana, muchos de ellos están dispuestos a jugar al golf 5 días y mentorizar o invertir en startups los otros 2 días de la semana. Y Doyan, 1 minuto, por favor, porque estamos ya pasando de tiempo. ¿Cuál crees que tiene que ser el modelo de España? Un segundo, que no te oímos. Ahora. Sí, disculpa. Sí. Yo creo que a nivel nacional habéis mencionado los puntos más importantes, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación fiscal, atracción del talento, con facilidades para poder instalarse, etcétera, y luego, ¿no?, ese clima que tenemos. Yo a nivel País Vasco sí que lo que veo, y sobre todo ligado también a la primera pregunta que has marcado, ¿no?, el tema de la inversión, vemos que hay un número de fondos que se están creando en los últimos años cada vez mayor, ¿no? Entonces, eso indica que realmente hay proyectos y hay un gran interés por la parte de los inversores para invertir. También vemos fondos como Columbus en biotecnología que se están instalando aquí en el País Vasco, fondos americanos, ¿no?, que quieren tener una pata aquí en Europa. Y luego también quizás con las relaciones que tenemos y aprovechar esos vínculos internacionales ¿no?, en ese modelo piggyback de ya el camino que han recorrido las grandes empresas tractoras, tanto aquí a nivel País Vasco y también a nivel nacional, ¿no?, que realmente sirvan
un poco como nexo de unión después en esta parte más de tecnología y de innovación. Yo aquí en el País Vasco sí que lo que veo es que hay grandes inversores, en el sentido de inversores que son capaces de invertir grandes cantidades en proyectos de innovación tecnológica, pero muy industrial, pero en la parte más startup, ¿no? Esos proyectos más digitales, digamos, ahí es donde falta quizás la cultura de los business angels que meten tickets pequeñitos. He visto inversores que invierten 1 millón de euros en un prototipo y, sin embargo, tienen una cierta resistencia a invertir un ticket de 25K en la primera ronda de 150 de un emprendedor, ¿no? Entonces, yo creo que aquí a nivel local es generar esa cultura de business angels para proyectos digitales, que creo que sería un reto aquí a nivel local, por ejemplo. Muchas gracias. Lo tenemos que dejar aquí porque ya estamos fuera de tiempo. Nos quedamos con esta radiografía, con todas las recetas, yo creo que de los distintos hubs del ecosistema. Muchas gracias a los speakers, al público, a las entidades y seguimos con el Tech Spirit. Gracias.